Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos cuentos gatificados. El cuento de hoy será La piedra en el camino. Espero sea de su agrado. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una niña llamada Clara. Clara vivía con su madre en una modesta cabaña de madera al borde del bosque. Su madre, una mujer trabajadora y valiente, era conocida por hacer la mejor cerveza artesanal de la región. Cada semana, Clara llevaba las cervezas al mercado para venderlas y obtener dinero para su familia. Era una mañana soleada, y Clara se levantó temprano, llena de energía y emoción. Hoy era día de mercado, y Clara estaba lista para emprender el viaje con su carretilla cargada de cervezas. Después de ayudar a su madre a embotellar y etiquetar las botellas, Clara salió de casa, saludando a los pájaros que cantaban y a los vecinos que la miraban con afecto. El camino al mercado era un sendero que atravesaba el bosque y luego seguía por un campo abierto. Clara siempre disfrutaba de estos paseos matutinos, sintiendo la frescura del aire y la belleza de la naturaleza. Soñaba con un futuro mejor, donde ella y su madre no tuvieran que preocuparse por el dinero. Mientras avanzaba por el camino, Clara llegó a una curva estrecha y se encontró con una gran piedra que bloqueaba completamente el sendero. La roca era tan grande que era imposible rodearla sin adentrarse en el espeso bosque. Clara se detuvo y observó la roca con sorpresa y preocupación. ¿Cómo llegó esto aquí?, pensó. Después de un momento de reflexión, Clara decidió intentar mover la piedra. Colocó su carretilla a un lado y, con todas sus fuerzas, empujó la roca, pero la piedra era inmensa y no se movió ni un centímetro. Clara se dio cuenta de que moverla no sería fácil, pero no podía dejar que la desanimara. En su esfuerzo por mover la piedra, Clara tropezó y, sin querer, volcó la carretilla. Las botellas de cerveza cayeron al suelo, rompiéndose y derramando todo su contenido. Clara se quedó helada, mirando el desastre que había causado. Las cervezas, el trabajo de su madre, todo se había perdido en un instante. Desesperada, se sentó en el suelo y comenzó a llorar, sintiendo una profunda tristeza y desesperación. Después de unos minutos, Clara secó sus lágrimas. Aunque había perdido todo, decidió que no permitiría que otros pasaran por la misma desgracia. Si la roca había causado tanto daño a ella, podría causar aún más a otros. Determinada a no rendirse, Clara decidió que movería esa piedra, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le costara. Clara comenzó a empujar de nuevo. Usaba todo su cuerpo, pero la roca apenas se movía. Sus manos empezaron a llenarse de ampollas, y sus músculos le dolían, pero no se detuvo. Siguió empujando, a pesar del dolor y el cansancio. Clara sabía que no podía mover la piedra sola, así que decidió buscar ayuda. Esperó en el camino, con la esperanza de que alguien pasara y pudiera ayudarla. Pero el tiempo pasó y nadie apareció. El sol estaba en su punto más alto, y Clara empezó a sentirse desesperada. Decidida a no rendirse, Clara buscó algo que pudiera usar como palanca. Encontró un palo largo y robusto y lo usó para hacer palanca debajo de la piedra. Colocó el palo y comenzó a hacer presión hacia abajo con todas sus fuerzas. El esfuerzo era inmenso, y cada movimiento le causaba un dolor insoportable. Pero Clara no se detuvo. El día se iba convirtiendo en tarde, y Clara seguía luchando contra la roca. El palo se rompió varias veces, y Clara tuvo que buscar otros para seguir intentando. Sus manos estaban llenas de heridas, y su ropa estaba empapada de sudor. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Finalmente, después de horas de trabajo agotador, Clara logró mover la piedra lo suficiente como para despejar el camino. Con un último empujón, la roca rodó a un lado, dejando libre el sendero. Exhausta, Clara cayó al suelo, respirando pesadamente, pero con una sensación de satisfacción profunda. Justo donde había estado la piedra, Clara notó algo brillante. Se acercó y encontró una bolsa de cuero. La abrió con curiosidad y descubrió varias monedas de oro y una nota. La nota decía: para la persona que quite la piedra del camino, este obstáculo fue colocado aquí por el rey para enseñar a su pueblo que cada dificultad es una oportunidad para demostrar valor y mejorar la vida de los demás. Tu sacrificio y esfuerzo no han pasado desapercibidos.
Usa estas monedas para mejorar tu vida y la de tu familia. Clara no podía creer lo que veía. Su corazón, que había estado tan pesado por la pérdida, se llenó de gratitud y alegría. Sabía que estas monedas significaban más que dinero, representaban el reconocimiento de su esfuerzo y la prueba de que sus acciones podían hacer una gran diferencia. Con las monedas de oro en la mano y una nueva esperanza en su corazón, Clara regresó a casa. Aunque estaba agotada, sus pasos eran ligeros y su corazón latía con fuerza renovada. Al llegar, su madre la recibió con preocupación y amor. Clara, con una sonrisa, le contó toda la historia, desde encontrar la piedra en el camino, hasta el accidente con las cervezas, su lucha por mover la roca y la increíble recompensa que había encontrado. Su madre la escuchó con asombro y, al final, abrazó a su hija con lágrimas de orgullo en los ojos. Con las monedas de oro, Clara y su madre pudieron mejorar su pequeño negocio de cerveza, compraron mejores herramientas y materiales, y contrataron ayuda para aumentar la producción. El negocio floreció y pronto se convirtieron en los cerveceros más respetados del reino. Y así, la lección del rey y el acto heroico de Clara continuaron inspirando a todos aquellos que enfrentaban sus propias piedras en el camino, recordándoles que con fuerza, sacrificio y un corazón compasivo, se puede cambiar el mundo, un pequeño acto de valentía a la vez. Muchas gracias por tu visita. Deja en la caja de comentarios alguna experiencia propia similar a la de Clara para motivar a los demás a mover sus propias piedras del camino. Nos vemos en el siguiente video.